Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar un día más en este curso intensivo básico de Forex. Bien, hoy vamos a comenzar hablando de algo que nos va a acompañar durante todo nuestro trayecto, algo que es la base fundamental de cualquier análisis. Bien, y es que al momento de analizar el gráfico de cualquier activo, vamos a poder distinguir, basándonos en los diferentes movimientos que realice el precio, 4 fases del mercado. Bien, ¿por qué le decimos fases del mercado? Porque es cuando va a predominar la oferta o la demanda, bien, y es donde nosotros vamos a estar tratando de buscar posición para ingresar. Ahora bien, es importante saber distinguir en qué fase nos encontramos para saber al mismo tiempo qué tipo de operación si vamos a estar buscando. Si una compra, una venta o simplemente nos vamos a limitar a observar qué sucede. Las 4 fases que vamos a encontrarnos siempre es la fase alcista, la de una distribución, fase bajista y fase de acumulación. En primer lugar tenemos la fase alcista, que es cuando el activo tiene mayor volumen comprador, provocando el aumento del valor del activo. Bien, esto va a provocar que el precio de la divisa suba, bien, generándonos altos y bajos crecientes. Bien, vamos a notar mayor ingreso de volumen comprador, una subida del precio y vamos a estar esperando retrocesos para buscar potenciales compras. Bien, tras la conclusión de la fase alcista nos vamos a encontrar con la distribución. Bien, vamos a notar que el interés comprador empieza a disminuir, el precio comienza a lateralizar, el volumen también de compras y el tamaño de las velas empieza a comprimirse. Por lateralización nos referimos cuando no notamos una dirección clara en el precio, ¿bien? Se va formando una especie de rectángulo, vamos a decir, donde el precio se limita simplemente a acumular liquidez o a recolectar órdenes. Ok, una vez concluida la fase de distribución vamos a empezar a notar cómo el volumen vendedor empieza a aumentar. Bien, empieza a aumentar el volumen vendedor, el volumen comprador ya no prevalece. Vamos a notar cómo el precio va a empezar a eliminarnos bajos, a generarnos altos menores. Bien, como resultado vamos a ver y a visualizar la disminución del precio del activo. Bien, vamos a notar que el precio nos va haciendo bajos cada vez más bajos, altos cada vez más bajos, comienza a caer. Bien, no hay intención compradora, sino más intenciones vendedoras. Y aquí es donde nosotros nos vamos a limitar a esperar retrocesos y a buscar potenciales ventas. Una vez concluida esta fase esta fase bajista, comienza la acumulación nuevamente. Bien, es al contrario de la distribución, la acumulación se produce al finalizar la base bajista. En este caso, vamos a notar nuevamente cómo el precio vendedor, en este caso, disminuye. Nuevamente el precio entra en fase de lateralización con poco interés, bien, y hasta que empieza a haber inyección de capital nuevamente compradora, bien, para repetir el proceso desde el inicio y entrar nuevamente en la fase alcista. Bien, a la comprensión del paso por estas 4 fases lo vamos a comprender como un ciclo de mercado. Bien, vamos a notar que vamos a tener acumulación, una fase alcista, la distribución y luego la fase bajista. Bien, ahora bien, tenemos también lo que se llama ciclo de estructura. Bien, el ciclo de estructura es un proceso mediante el cual las instituciones van a juntar y tomar liquidez para producir el movimiento deseado. Bien, ¿qué significa esto? Bien, o cómo lo podemos comprender mejor. Nosotros vamos a tener que tener en cuenta que todas las órdenes que se ejecuten en el mercado o cada movimiento que nosotros veamos de cualquier vela, así el precio se mueva un pip, va a ser, eso significa plata, y plata no poca plata, sino millones y millones de dólares. Bien,
Ahora, para producir los grandes movimientos que se ven en el mercado, se necesita mucho más liquidez, ¿bien? Mucho mayor liquidez. ¿Dónde encontramos la liquidez? En órdenes pendientes, en órdenes de stop loss, ¿bien? Y las instituciones lo que van a buscar va a ser tomar esta liquidez, eliminar a la gente que compra o vende prematuramente para dirigirse en la dirección que desean. Bien, para poner algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, inversores minoristas, no vamos a mover nunca el precio. Bien, nosotros vamos a acompañar reacciones. Se necesitan muchos millones de dólares para mover, aunque sea un pip del gráfico. Bien, ahora, para poder mover el precio se necesita mucha liquidez, mucho capital. Y el capital es tomado de stop loss, bien, de otras personas. Lo toman las grandes instituciones de esos stop loss que los hacen saltar, entre comillas, los eliminan, para luego ir en la dirección que ellos quieren. Bien, ahora, a este proceso o a este ciclo lo vamos a denominar ciclo de estructura. Bien, es cuando el precio, tras una acumulación o una distribución, manipula para darle paso al impulso. Nosotros esperaríamos el retroceso y aprovecharíamos la regresión o el nuevo impulso generado. Bien, como vemos acá en el ejemplo gráfico, nosotros tenemos una acumulación o una distribución, en este caso es una distribución, bien, donde vemos que el precio lateraliza. Por eso decimos que cuando veamos una lateralización nos tenemos que mantener el margen. Vamos a ver que el precio lateraliza. En la parte de arriba va a haber gente vendiendo, en la parte de abajo va a haber gente comprando. Una vez que el precio manipula, va a haber gente que va a entrar en compras también tras la superación de esa resistencia en este caso. Bien, para luego las instituciones tras sacar estos altos, bien, tras sacar esos stop loss, va a realizar el movimiento contrario, bien, que lo vamos a denominar impulso, llevándose también la liquidez compradora en este caso. Bien, luego de eso vamos a esperar el retroceso para que el mercado se rebalancee y vamos a entrar en la regresión o en el nuevo impulso. Esto se lo vamos a ver que se va a repetir siempre, bien, se va a repetir tras la realización de un alto o un bajo nuevo, se va a repetir cuando el precio llegue a una zona de interés, bien, lo vamos a ver muchas veces. Traje un ejemplo para que veamos, bien, un ejemplo real del mercado donde vemos esto que hablábamos. El precio venía de una tendencia alcista, bien, fíjense el volumen, bien, en el tamaño de las velas, como había volumen comprador. Tras llegado el momento empieza a acumular, bien, empieza a lateralizar sin mucho volumen, sin mucho movimiento. Bien, nosotros acá arriba tomamos como que hay liquidez, en la parte de abajo también vamos a marcar como que hay liquidez. Y fíjense cómo llegado el momento o un punto se produce esta manipulación de la que hablábamos, bien, movimiento fuerte alcista que elimina a todos estos vendedores, bien, los sacan stop loss y inmediatamente después entra el volumen bajista, bien, elimina también los bajos, bien, nos elimina nuestro último bajo anterior y nos genera un bajo más bajo, bien, un quiebre estructural que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, tras esto esperamos el retroceso, podríamos ingresar en ventas y aprovechar el movimiento de regresión o el nuevo impulso, bien, el paso a esa tendencia bajista. Este es solo un ejemplo, se suele ver bastante, bien, vamos a estar prestándole atención a este ciclo, bien, a esto hay algunos que lo llaman AMD, bien, que significa acumulación, manipulación y distribución, bien, entonces vamos a prestar mucha atención a estos movimientos, bien, a esa acumulación de liquidez para esperar el momento adecuado o el momento idóneo antes de entrar a una operación y no ser parte de esa toma de liquidez.